Dios les bendiga, queridos hermanos. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado, aquí en tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy empezamos una serie de enseñanzas o mensajes que tienen que ver de cómo descubrir o describir a Dios y cómo conocerle. Y para poder conocer a Dios tenemos que hablar acerca de sus atributos, de las características de Él como Dios. No podemos decir que podemos amar a Dios si no le podemos conocer, si no tenemos una relación con Dios. Muchas veces hay muchos cristianos que no tienen, en términos generales, una relación con Dios. Pensamos que tener una relación con Dios es ir a la iglesia, es orar, leer la Biblia, y en parte sí, eso ayuda a tener una relación con Dios. Pero para poder tener una mejor relación con Dios y poder conocer a Dios, tenemos que ver quién es Él. Y la Biblia, su propia palabra, menciona acerca de quién es Dios y el propósito por el cual nos creó. Muchas veces nosotros cantamos, predicamos acerca del amor de Dios y de que Él nos ama y que nosotros amamos a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a alguien si no le conocemos? A veces nosotros decimos que amamos a Dios solo porque Él nos salvó o porque recibimos algo de Él, pero en sustancia, ¿sabes quién es Dios? ¿Sabes el propósito por el cual nos creó? No podemos adorarle, por lo tanto, a Dios si no le conocemos. Y eso es uno de los problemas que hay en la iglesia hoy en día. Mucha gente dice que adora a Dios, pero no le conoce. ¿Cómo va a adorar a alguien que no conoce? Por eso es importante conocer a Dios. Entonces vamos a hablar acerca de ciertas características o atributos, mejor dicho, de Dios, de lo que lo identifican, de qué Él es Él como persona y cómo esos atributos sirven para comprender quién es Él y entender el gran amor y entender también el propósito de nuestra vida aquí en esta tierra o en este mundo. Entonces, hablemos del primero entonces. Antes de empezar, mejor, antes que se me escape, vamos a hablar de muchos atributos y no vamos a hablar muy largos, tus videos no van a ser muy largos, porque quisiera solo enseñarte de manera sencilla acerca de esos atributos para que puedas entender quién es nuestro Dios, ¿ok? Muy bien, primer atributo. Tenemos un Dios compasivo. Y como dije, en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esa compasión de Dios, de esa cuando Él muestra misericordia para con los suyos, aún con aquellos que le han fallado. Y encontramos una historia en la Biblia y he escogido un verso donde en Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿De quién está hablando? Es la historia acerca del hijo pródigo. Es la historia de este muchacho que deshonró a su padre, a su familia, malgastó su herencia, fue desobediente, pero dice la misma Biblia que volvió en sí, entendió su pecado, entendió su falta y regresó a la casa de sus padres o de su padre. Y yo me puedo imaginar cuando he predicado sobre este tema del hijo pródigo, en el camino, este muchacho, si estaría pensando o pasaran pensamientos sobre su mente, sobre que si su padre lo aceptaría nuevamente después de haberlo deshonrado y desobedecido, y resulta que él se llevaría una gran sorpresa, una grata sorpresa, porque dice la Biblia que de lejos lo miró y sintió un gran algarabía y hizo fiesta. O sea que este hombre sintió compasión por su hijo. No le importó lo que había hecho, sino que mostró su gran amor. Miró la miseria en la que estaba su hijo y dijo, gloria a Dios porque ha venido a mi casa. Pues esta misma compasión que mostró el padre del hijo pródigo, muestra a Dios para con sus hijos, porque Él muestra su misericordia para con nosotros, aun cuando le fallamos y a veces todos los días. A veces todos los días fallamos, a veces
pecamos y a veces hasta planificamos el pecado. Pero Dios ve nuestro corazón, Dios ve las intenciones y Él sabe nuestra vida. Y si nos acercamos a Él, así como este hijo pródigo se acercó a su padre, Él muestra su compasión. La Biblia menciona que dice que un corazón contrito y humillado, Él no rechazará. Entonces, dice que este hombre o este padre sintió compasión. Y así como esa compasión que sintió este padre hacia su hijo, nuestro Dios muestra compasión con nosotros. Primero, tenemos un Dios compasivo. Segundo, o segundo atributo de Dios, o segunda característica de Dios. Vemos en Romanos 3:24, perdón, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Dice que somos justificados, o sea que alguien tomó mi lugar, alguien pagó la deuda que yo tenía, y ese alguien es Jesucristo. Entonces nuestro Dios dice, muestra su regalo de gracia. O sea que no lo compramos, no lo merecemos, sino que Él lo dio. O sea que nuestro Dios está lleno de gracia, que nos da las cosas sin pedir nada a cambio. ¿Ok? Usted dirá, sí, pide nuestro agradecimiento, pide nuestra devoción, pide que le aceptemos, sí, pero Él te da el regalo y nosotros decidimos aceptarlo o no. ¿Y cuál es el regalo? El regalo que Dios nos da es su Hijo, quien paga por nosotros en la cruz todas nuestras deudas. Entonces, nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y da el mayor regalo de gracia, que es Jesucristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está lleno de gracia. Él está dispuesto a darnos a nosotros su salvación por medio de Jesucristo de manera gratuita. Segundo atributo, nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Tercer atributo o característica de nuestro Dios. En Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para ira. Tenemos un Dios que es lento para la ira. ¿Saben? La ira es este atributo de Dios que es lento para la ira, es el reflejo de la justicia de Dios. ¿Cómo así? Porque Él no es como la chinche, como decimos por aquí, que no la pueden tocar porque ya tira ese mal olor. O hay gente que no se le puede decir nada porque ya explota y se enoja y se molesta y se encoleriza. No, Dios no es así. Dios ve nuestra situación, Dios ve nuestra vida y Él aplaca su ira y nos da más y más oportunidades, ¿ok? Por su gran misericordia. Y Él busca que nosotros nos acerquemos a Él a pesar de que lo enojamos por nuestras actitudes. Él se enoja cuando nuestras actitudes van en contra de su voluntad, pero Él es lento para la ira. Él no explota, pero ay si caemos en su ira. No nos confiemos solo porque Él es lento para la ira. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo y no cambiamos y seguimos siendo la misma persona de siempre y seguimos en desobediencia, llegaremos el día de la ira del Señor. Pero aún así, antes que llegue eso, perdón, dice que Él es lento para la ira y Él espera que nosotros volvamos en sí, Él espera que nosotros vengamos a sus pies, Él espera que nosotros nos arrepintamos. Él es lento para la ira. Cuarto atributo del Señor o característica. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor leal. Dios, es un Dios amor, de amor leal. Miren qué maravilloso verso. Mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, como dijimos en la segunda característica, que Él es lleno de gracia. No lo merecíamos, pero Él muestra su amor, aún siendo pecadores. Pero ese amor que Dios muestra para con nosotros es un amor generoso, es un amor que tiene un compromiso, es un amor leal. ¿Cómo así? Porque Él muestra su generosidad para con nosotros, viendo nuestra miseria, viendo nuestra situación. Entonces, Él es generoso, Él da todo, Él dio a su Hijo. Hay un compromiso porque hay una promesa de que Él estará con nosotros y que Él nos rescatará de esa vida oscura, inmunda en la que vivimos. Y Él nos rescata y Él es leal porque Él no rompe su promesa y Él nos da salvación. Ese amor de Dios es leal, es un amor de verdad, es un amor no fingido, es un amor que traspasa el tiempo y el espacio, porque es un amor que dice la Biblia que de antes de que me formara en el vientre, Él ya me conoció. Y Él sabía qué pasos iba a dar, iba a dar, qué cosas iba a hacer. Pero aún así, Él me escogió y me amó y me dio a su Hijo. Él se entregó todo, por eso es un amor generoso, es un amor comprometido, es un amor leal. Este amor no es condicional, estimados hermanos. Este amor Dios lo da para que nosotros pudiéramos tener todo de Él. No espera nada de nosotros, solo que lo aceptemos. Y el quinto elemento, con eso, quinto característica, nos quedamos hoy en estos cinco. Dice en Deuteronomio 5:9, menciona y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, conoce pues que Jehová es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, que te da y guarda sus mandamientos. Y guarda, dice, hasta 2000 generaciones. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Es un Dios que siempre va a estar ahí para nosotros. Pero para que Él esté ahí con nosotros, nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos. Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Pero Él es un Dios fiel. ¿No te has sentido tú a veces cuando las cosas no te salen bien, viene Dios y te bendice a pesar de que has hecho algo que a Dios no le agrada, pero sientes cómo Dios te bendice porque Él es fiel? ¿Acaso no has sentido cuando te has sentido atribulado, cansado? ¿Tú sientes que Dios te consuela, que Dios te da paz? Porque Dios es fiel. ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? ¿Acaso Dios no está ahí aún en ese día oscuro o en ese tiempo oscuro? Dios es fiel. Dios es fiel, estimados hermanos. Muy bien. Hemos visto 5 atributos o 5 características de Dios para conocerle mejor. ¿Okay? Es un Dios compasivo, es un Dios lleno de gracia, es un Dios que es lento para la ira, es un Dios de amor leal y es un Dios fiel.
Espero, hermanos, que este pequeño video te ayude a entender y conocer quién es Dios. Dios es grande, maravilloso. Espero también que seas movido a querer escudriñar más la palabra del Señor para descubrir más acerca de ese Dios maravilloso que tenemos. Vamos a seguir con otro video para seguir explicando acerca de varios atributos del Señor. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.